Buenas tardes a todos. Es un honor trabajar en este congreso. Les agradecemos a los organizadores y principalmente al equipo de KPMG de brindar un tema de grande importancia para las empresas en el momento actual que representa, de hecho, la sostenibilidad para las empresas. Tenemos el placer de moderar este encuentro. Voy a dar algunas directivas sobre este tema, el concepto ESG y la salud, y dos grandes expertos nos van a hablar sobre este tema. Abogado, economista, maestro en Derecho en Brasil y Estados Unidos, socio director KPMG y lidera el área de ESG y Tax nacionalmente. La segunda presentadora, Sheila Mittelstadt, es licenciada en Nutrición, Administración, con MBA, Maestría en Salud, es socia de KPMG y también líder de salud en KPMG Brasil. Sean bienvenidos. Luis, te doy la palabra y al final vamos a hacer algunos comentarios y dejando la sesión de preguntas después. Buena presentación a ambos. Es un gran placer estar aquí con ustedes. Mucho gusto. Soy Luis Wolfe. Buenas tardes. Trabajo con auditoría fiscal y due diligence que hago en manera muy general. Cuando una empresa quiere comprar otra, mi cliente quiere comprar otra empresa, quiere tener un diagnóstico de la empresa blanco que está queriendo comprar. Entonces, la temática de ESG tiene mucha conexión con mi trabajo de auditoría fiscal y del trabajo, de la laborista. Después de esta presentación, se habla mucho que ESG es el nuevo normal. De hecho, no tiene nada de nuevo. Nuestra Constitución de 1988 ya prevé la preocupación con el medio ambiente. La ley del 70, los administradores de las empresas tienen que preocuparse con el alrededor. Nada es nuevo. Este ESG, que es tan fuerte desde el inicio de la pandemia hasta hoy, tiene mucha atracción, especialmente al inicio de 2020 con la pandemia, las angustias, las preocupaciones, las noches sin dormir que nos pasaron las empresas con el legado, y antes de la pandemia, en el marco inicial, al inicio, esta preocupación con sostenibilidad fue una carta escrita por Larry Fink. Larry Fink es solo, detiene, es el responsable de invertir en el PIB, 5 veces el valor del PIB de Brasil. Es el creador de BlackRock y dijo, no voy más a invertir en empresas no sostenibles. Fue en febrero de 2020. ¿Y qué dijo? Que dice Larry Fink, que escribe a los medios, los invertidores, es el patrón a ser seguido. Todos esperan esta carta. Y antes de la pandemia, dijo que solo iba a invertir en empresas sostenibles. Se consideran en nuestra ciencia como marco inicial de la preocupación por ESG. Existía en la Constitución brasileña, Brasil en 92, todos se acuerdan, había una preocupación esparsas, pero el centro de debate, en la medida en que la pandemia se volvió más grave, las personas se dieron cuenta de la necesidad de dejar un legado a la sociedad mucho mayor. No, los grandes CEOs de empresas, como ejemplo, esta poem, es como si fuera Petrobras de Noruega. Cambió el nombre, se llama Equinor, no tiene relación solo con petróleo. Esta empresa total, gigantesca, francesa, óleo y gas, que sponsoriza el fútbol.
La British Petroleum de óleo y gas, grande empresa, el cambio que hicieron, BP no es British Petroleum, Beyond Petróleo. O sea, tiene una nueva orden que se desarrolló delante de nosotros y es algo que viene después de la pandemia. Y me gustaría hacer una alerta. Que no viene solo de la agenda verde, es un ejemplo de combustibles fósiles, pero la sigla no es solo la letra de environment, de ambiental. Una gran preocupación con el S de social, porque de nada vale una empresa decir que es carbono cero si en su origen de producción personas análogas a la esclavitud. Entonces está debiendo a la sociedad de alguna manera. Al mismo tiempo que no tiene la diversidad o por ejemplo, cosas de racistas o no cumple con el S de social. G también es muy importante, se refiere a la manera por la cual la empresa es gestionada, es administrada. Cuando una empresa es bien administrada, evita sorpresas desagradables. Voy a hablar de dos casos, no voy a dar los nombres, pero van a saber. Por ejemplo, una presa que explota y decima o diezma a una ciudad, pérdida de reputación y pérdida financiera. En los casos en que sucedió la gobernanza, fue un poco floja para estas empresas y todos los concurrentes del sector. El sector de salud, la gobernanza tiene un aspecto muy relevante. Mi colega Sheila va a estar de acuerdo. La protección de datos. Además de la protección de datos y la preocupación de los profesionales de salud, de los administradores de salud con eso, es la seguridad cibernética. Hoy en día los grandes atracos de 1.000 millones, secuestro de datos, tuvimos algunas con una empresa de salud que paralizó un gran actor del sector. Cuando tenemos una gobernanza, cuando tenemos buenos seguridad de empresas o de datos o capacitación de empleados, evitamos grandes sorpresas y que generan perjuicios o prejuicios financieros. Y el primer secreto, empresas o ESG que cumplen el ESG entregan mejores resultados para sus accionistas porque no tienen las sorpresas desagradables. Los empleados son más y también la masa las personas quieren comprar productos de esas empresas. Y yo les dije que yo fui nacido y creado con los impuestos, trabajo desde el 1999, los dos maestrías son en este rubro y tiene una gran conexión con los impuestos. ¿Qué conexiones? Vamos a recuar un poquito para costear el bien común. No voy a entrar en la discusión política si el dinero es bien administrado o no. El agente policial que hace la ronda en mi barrio es pagado con los impuestos. Las vacunas nadie pagó. Entonces eso fue pagado con el dinero de los impuestos. ¿Cuál es el gran debate para ustedes? Una empresa que no cumple sus deberes fiscales de manera adecuada no está cumpliendo para el bien común. El movimiento que veo cada vez más fuerte de las grandes empresas brasileñas, especialmente las multinacionales, es crear compromisos en sitios o en informes de sostenibilidad acerca de las prácticas fiscales, comunidad, sociedad, los medios, pagar los impuestos en día y pongo eso en mi sitio, es auditado por un tercero, habiendo sostenibilidad de eso. ESG en el área de impuestos son los incentivos fiscales concedidos para las actividades y quien quiere construir un parque de energía eólico o solar en Brasil pueden tener acceso a muchos beneficios como que no va a tener con el carbón, una conexión entre la área fiscal y la de impuestos y estoy un poco avanzando para 11 minutos y quería hablar de otro secreto. ESG no viene del Estado. El Estado no tiene
un abecedario que explique. ESG es la presión capitalista, es una autorregulación del sistema capitalista. Cuando viene el mercado común europeo y dice que no va a comprar carne de ganado en lugares sin bosque o deforestados, o por ejemplo una tarifa para la importación de cimiento, como un capitalismo inicial regulando para que se vuelva más sostenible. Eso es revolucionario y, y es incluso curioso. Estaba leyendo lo que ocurrió en Glasgow hoy. Es un punto de cambio en la actitud de Brasil con relación al medio ambiente. No esperen que haya presión política. Eso surgió porque sin las 100 mayores empresas brasileñas, el ministro Joaquín Leite de la Cancillería brasileña, no podemos accesar de la misma forma el capitalismo que dice vamos a hacer una agenda verde para que sea real, salir del bla, bla, bla. Y gracias a Dios es muy positivo en Glasgow hoy. Después puedo darles el enlace que habla sobre eso. Estoy acompañando de cerca por la presión del capitalismo. Para cerrar eso, quería decirle, usando una música de una banda que se llama El futuro no es más como antes. Muchas lecciones se aprendieron después de la pandemia. Europa ahora tiene Green Deal europeo. Es una fortuna de muchos billones para la recuperación verde de la economía. Un tercio de este dinero, de este billonario, va a ser para la generación de empleos, transición energética, el cambio que está, el mundo que está cambiando delante de nuestros ojos. El tercer secreto, una formación muy vasta, amplia, como dijo doctor Gilbert, abogado, contador y economista, pero confieso que tenía una angustia que no hacer el bien de manera directa, no tener tanto propósito como ustedes, profesionales de la salud. Y ahora, hace algunos años, cuando empecé a trabajar con ESG, encuentro este propósito de la misma manera que ustedes, profesionales de la salud, encuentran en su día a día y a diario. Estoy a la disposición de ustedes. Si quieren hablar conmigo, pueden buscarme. Fue un placer participar en y le paso entonces la palabra de vuelta. Muchas gracias, querido Luis. Este enfoque ambiental es esencial y es lo que tenemos que tener para la protección y la preservación de nuestra vivienda, de nuestro hábitat, de nuestro planeta. Debe ser considerado y respetado. Hace algunas décadas que el hombre se preocupa por el clima y por la atmósfera, toda la parte de combustiones de combustibles fósiles y la acción del hombre que fragiliza la vida en nuestro planeta. Hoyos en las capas de ozono, aumento del clima, hielo derretiendo, y eso cuando agredimos la naturaleza nos devuelve maremotos, tsunamis, huracanes, incendios y otros. Así es la naturaleza, agresiva, violenta, indomable cuando es maltratada. Por otro lado, cuando bien cuidada es generosa y aliada. Así es nuestro cuerpo también. Cuando lo maltratamos con un estilo de vida no saludable, cuando poluimos de distintas maneras, no podemos esperar otra respuesta, sino la enfermedad. La naturaleza bien cuidada de la salud para la humanidad. La salud es prevención. Toda empresa hoy puede hacer un esfuerzo en preservar los árboles y volverse digital, orientar de manera correcta las basuras de manera correcta, incluso de la salud. Entonces, muchas gracias, Luis, por tu charla. Después vamos a hablar un poco sobre el aspecto S del ESG y le paso la palabra entonces ahora a Sheila.
Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, Luis. Me voy a presentar rápidamente. Voy a hablar un poco de manera más profunda sobre el aspecto social en que me voy a tener y también algún insight de la cuestión ambiental sobre el servicio de salud que sin duda comprometen la agenda de ESG que, que pretende estar pactuada hoy con los actores de la salud. Estamos hablando de la salud desde 2004 de manera más fuerte. ESG debe estar atrasado a resultados financieros, algunos fondos de inversiones, podemos decir XP, Pactual, empiezan a listar empresas en el tema ESG dentro de sus consejos con una sazonalidad de discusión bastante definidas y con temas de gobernanza corporativa ambiental. En fin, es social muy sustentada por la parte de Gisilever. En los proveedores de salud, uno de los temas que tuvo más impacto en la agenda de ESG es la cuestión de los residuos de servicios de salud. Sabemos que los servicios de salud generan residuos infectantes, radioactivos incluso, y algunos residuos perfocortantes y todos. Hay una regulación hace algunos años para los programas de ESG, la obligatoriedad de tener un PSG en este programa de gestión, pero sabemos que seguimos generando en Brasil 3.000 toneladas de residuos infectantes, una gran parte direccionada a los no van a terros sanitarios, o sea, creando posibles problemas parasitarios y virales incluso. Y sabemos que esto es recurrente en Brasil porque somos un país subdesarrollado. La cuestión de la contrarrelación entre las fuentes pagadoras y proveedores donde hay la agencia ESG en el medio va a generar un informe de sostenibilidad de las acciones que están definidas ahí, cómo se trata del programa de gestión de residuos en este contexto. Sí, de hecho, las acciones son efectivas porque hoy las instituciones de salud, laboratorios, hospitales, clínicas, muchos buscaron tener una certificación nacionales o internacional en términos de calidad, NACIMENTO, certificación canadiense, Joint Commission, y todas exigen como nivel de base una agenda regulatoria o ESG en el sentido ambiental bien establecido. Sabemos que la contaminación secuencial de los residuos de servicios de salud descartados de maneras equivocadas contamina ríos, afluentes y trae muchas tragedias ambientales. Hoy los que contratan los proveedores de salud miran a esta cuestión de ESG de manera importante en el ambiente y la mayor parte de las internaciones en países subdesarrollados ocurren en gestión de agua contaminada, lo que significa que la cuestión sanitaria es un problema y debe estar en un plan de contingencia sostenible de ESG en el sesgo ambiental. En la parte social, el pilar, tenemos el tema de diversidad, equidad e inclusión, de que se habló mucho en el mercado de salud, en sus agendas corporativas. Pero, ¿qué quieren en salud? Tratamos con más fuerza y llama la atención en este foro son las cuestiones que tienen que ver con la seguridad del paciente dentro de las instituciones de salud, la gestión de riesgo, las buenas condiciones de asistencia que están dentro de la Agencia Social de ESG, los costos accesibles para que el paciente tenga acceso a estas instituciones. La cuestión de establecer costos mínimos para entrada del paciente dentro del acceso de atención, nivel de atención primaria, así como la experiencia que viven estos prestadores, tiene mucho que ver con el aspecto social del SDSG en el sistema de salud, sea en el ámbito público o privado. Algo de que se habló mucho de ESG debido a la pandemia últimamente es la experiencia
que vive la fuerza de trabajo en las instituciones en razón de la pandemia. Sabemos que empezamos a mirar en la parte social, cómo los empleados, los colaboradores de las empresas en la agenda de ESG social son tratados o capacitados y cuidados de manera humanizada y recurrente en el área de salud, pero que está pautado en el tema de ESG de manera muy fuerte. En la parte de gobernanza tenemos un aspecto diferente en salud, que es más allá de la gobernanza corporativa, la clínica, y las dos tienen que tener una sinergia muy fuerte en este contexto. Por la gobernanza corporativa, todos sabemos que son balizadas por temas de equidad, transparencia, compartir datos y informes. La gobernanza clínica en el contexto del ESG sería, de nuevo, tener toda una capa asistencial muy bien alineada con la gobernanza mayor de la institución para que el tema de la seguridad del paciente y el buen final clínico, cómo es cuidado y recibe un alta sin que retornar al sistema de salud por complicaciones o eventos sea recurrente. Entonces, dentro de la gobernanza clínica es algo un poco diferente en la tratativa de ESG en healthcare, cuidados de salud. Lo que cambia mucho en ESG de salud, y llamamos aquí la atención más que nunca, la seguridad de datos, la parte cibernética. Así que los datos son datos sencillos y ataques cibernéticos, como mi socio Luis comentó antes, que cosas que no imaginábamos, empresas se hallaban súper protegidas en la parte de cybersecurity. No es así, que de hecho una empresa puede parar por eso. Y cada vez más la gestión de riesgo, que está atrelada a la seguridad de datos de nuestros pacientes, tiene que pautarse por las agendas de ESG, los consejos de las empresas y las tratativas de modelaje, que es una pauta de ESG que esté ligada a la parte financiera, y public trust, tener una confianza pública dentro de lo que se hace en el sistema de salud. Aquí, para cerrar lo que tenía que hacer, algo pendiente cuando hablaba del trinomio de voy a reducir lo que utilizo para impactar el ambiente, así como voy a reducir procesos que reduzcan riesgos a la cuestión de datos. Voy a reutilizar todo lo que pueda en el ambiente del sistema de salud, no generando riesgos a mi paciente, y hacer el reciclaje. Entonces, el trinomio reducción, reutilización y reciclaje es muy fuerte en esta agenda, en la cuestión ambiental. Y todo eso tiene mucho que ver con el tema de la innovación. Hablamos mucho en el mercado de la salud, que hoy la salud existe en plataformas digitales, de pacientes ahora tienen acceso a telemedicina, sin gobernanza clínica de datos y sin seguridad cibernética. Simplemente no es posible cubrir una agenda de ESG y tener un informe de sostenibilidad que mire todo eso. En fin, tenemos que este tema de ESG tiene que estar en nuestra agenda ejecutiva, también en todas las conversaciones de estrategias de planeación estratégico que tengamos en todos los involucrados en la cadena de la salud, sea en ambientes públicos o privados. Es una agenda obligatoria para que podamos tener una gestión de nuestros contratos, de nuestras vidas en nuestras operadoras y nuestros pacientes tratados en nuestros ambientes hospitalarios y laboratoriales. Entonces queda aquí mi mensaje de que me gusta mucho una frase que surgió en algunas de las discusiones. Wolf debe saber que cuando se empezó a hablar de ESG en salud, se hablaba mucho de un término en inglés,
que es win. Quien cuida gana, y esto refleja lo que ESG trajo a nosotros. Si yo no cuido estos tres temas, gobierno corporativo, ambiental y social, probablemente algo yo estoy haciendo mal y no tendré la sostenibilidad que prevé mi negocio a lo largo de los años con la perenidad esperada. Yo pienso que es esto. Yo agradezco una vez más a Medihill Fis por la participación y estoy a su disposición para responder a las preguntas del público, discutir entre nosotros tres lo que sea posible en ESG en salud. Muchas gracias. Gracias, Sheila. Es un tema muy amplio. ESG puede aplicarse a todas las empresas dirigidas a la salud, cada empresa con sus particularidades. Aquí nosotros no manejamos enfermedades, hospitalizaciones, pacientes graves, al revés. Aquí nosotros promovemos salud, manejamos vida y no muerte en el día a día. Muy bien. Y en el ámbito de ES, privilegiamos, Sheila, el trabajo en términos de educar para la salud. Entonces, toda la información adquirida en nuestro día a día, en nuestro cotidiano, en términos de prevención y promoción a la salud, a través de libros, entrevistas, artículos, nosotros transferimos esto a la sociedad y el individuo que al entender y practicar, esperamos que él pase a ganar salud y de esta manera, naturalmente, el costo para la salud pública y la salud privada de dos. Entonces, todos pasan de alguna manera a ganar. Entonces, nuestra S es educar para la salud. En términos del concepto ESG y gobierno corporativo, en 2016 lanzamos nuestro código de conducta, fue nuestra primera clínica de Río de Janeiro junto con sus colaboradores. Elaboramos nuestro código de conducta que anualmente es actualizado. El código de conducta es nada más que la cuna. Bueno, es hacer lo correcto, es practicar lo correcto, la manera de hacer es la manera correcta y es un tema tan importante que debería estar en el currículo de las facultades. Nosotros hemos tenido diversos escándalos en el ámbito de la salud pública en que el contexto, el principio de conformidad se ignoró. Otro dato importante en un hijo del Código de Conducta hija es la LGPD, la Ley General de Protección de Datos, que ya está vigente en Brasil, en el sentido de proteger datos sensibles. Nosotros hemos hecho un trabajo muy grande junto con abogados tratándose de ley para capacitar a nuestros colaboradores que manejan datos sensibles para hacerlo con total seguridad. Y por fin, también en este ámbito de la LGPD vino la seguridad cibernética. De nada vale utilizar el 100% de la ley insertado de la ley, dejando ventanas abiertas en su internet, en su informática, cuando cualquier hacker puede entrar y sustraer datos importantes, y el dato de salud es un dato muy rico en información y que expone la vida del cliente. Fue un trabajo hecho a lo largo de la pandemia, un trabajo largo, un trabajo que no es barato, pero que representa una seguridad muy grande para el cliente y para Med Checkup, y que nos trae en términos de planes varios beneficios, porque las empresas hoy que contratan servicios en el área de salud ya tienen en sus contratos cláusulas específicas de compliance, de conformidad LGPD y seguridad
cibernética. Más que eso, más que poner garantías en cláusulas, estas empresas de contratos y servicios de salud están buscando, junto a los prestadores, evidencias del trabajo de la buena aplicación de este concepto. Es un tema que vino para desarrollarse, para enriquecerse, para utilizarse, y yo no tengo ninguna duda de que tendrá la sostenibilidad en el mercado. Tiene todo que ver, a empezar por la protección de nuestra casa, de nuestro planeta. En esta línea, yo quisiera también agradecer a nuestro querido Luis Wolf, Sheila también, por la bellísima presentación. Yo voy a ponerme a disposición de FIS, los organizadores. Por favor, Josier, equipo, recolecten las preguntas, envíennoslas y poco a poco Luis, Sheila y yo podremos seguir con mucho gusto con las respuestas. ¿Está bien así? Entonces, Luis, querido Sheila, muchas gracias por su presentación, por la participación de ustedes, por una presentación sumamente rica, fundamental para toda nuestra clase de salud, para que tenga la aplicabilidad en el más amplio sentido en el servicio de salud, que seguramente estaremos frente a la importancia del tema, replicándolo en otros foros. Vamos a volver a entonces tener contacto y generar cultura en nuestro público del área de salud. ¿Está bien? Muy bien, muchas gracias, doctor Gilberto. Gracias, Luis, por la alianza, por esta colaboración. Muchas gracias, Luis, Sheila. Suerte, entonces, muchas gracias. Buenas tardes a todos.